Hola, buenas tardes. Soy Cecilia Castro. Actualmente coordino la licenciatura en Administración de Mercadotecnia. A nombre de CETIS Universidad Campus Internacional, doy una cordial bienvenida. Así como a quienes nos acompañan en línea desde Tijuana y Ensenada. Agradecemos que nos apoyen apagando sus micrófonos. Al final, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Adicional, en el chat podrán registrar sus datos para que nuestro equipo pueda dar respuesta a sus dudas. Esta tarde nos acompaña el maestro Marco Pinal en un día más del ciclo de conferencias de CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada, como parte de las iniciativas que realiza la Escuela de Administración y Negocios. Nativo de la ciudad de Chihuahua, cuenta con una licenciatura doble en Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en El Paso y una maestría en Estudios Europeos e Internacionales de la Universidad de Trento, Italia. A través de una formación académica multidisciplinaria, el maestro Pinal es investigador y docente en múltiples universidades, así como director general de una asociación civil llamada Científicamente. Actualmente se desempeña como docente en CETIS Universidad, impartiendo clases de geografía en los negocios internacionales y normatividad del comercio exterior. Damos una buena bienvenida al maestro Marco Antonio Pinal Bremer con su conferencia Globalización e Interconectividad, el mundo en crisis por el COVID-19. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, bienvenidos todos. Agradezco también a Universidad CETIS el espacio para poder llegar hasta sus hogares y compartirles algo de información relacionada al COVID-19, un tema que estoy seguro causa mucha polémica y especialmente mucha curiosidad. Bien, pues empecemos platicándoles un poquito de el tipo de giro que le vamos a dar a esta pequeña conferencia. Como les platicaba, pues el tema central será el COVID, pero nos enfocaremos en el tipo de ramificaciones que el coronavirus está teniendo alrededor del mundo, tocando especialmente las consecuencias económicas, pero también enfocándonos en algunas ramificaciones como ambientales, sociales, laborales inclusive, y lo que podemos esperar para nuestro propio país. Empezando por el hecho de que el COVID se ha expandido de manera muy veloz alrededor del mundo. Como ustedes saben, es una pandemia y la tasa de contagio pues es alta, además de con un periodo de incubación muy largo, alcanzando hasta 12 días. Ahora, contextualizando un poco la manera en que el COVID está afectando el mundo, podemos ver en la gráfica a la derecha que estamos por tocar 1 millón de contagiados. Y para contextualizar esta información en un marco relativamente moderno, podemos hacer referencia a diferentes pandemias a través del siglo XX, especialmente la influencia H1N1 de 1918, también conocida como la influenza española, que tomó la vida de más de 50 millones de personas. La influenza H2N2 en 1957, la cual pues desafortunadamente causó la defunción de 1 a 4 millones de personas, y una que estoy seguro la mayoría recordarán, la pandemia de la influenza H1N1 del 2009, la cual, según la CDC en Estados Unidos, calcula que tomó la vida de aproximadamente 500,000 personas. Esto contextualizado en relación a otro virus que ha estado presente desde los años 80, el virus del HIV-Sida, pues este virus ha tomado la vida de más de 35 millones de personas. Afortunadamente se están haciendo muchos avances en la lucha contra el SIDA y cada vez es menos una amenaza. ¿Por qué el COVID se expandió de la manera que lo hizo? Bien, hay múltiples factores involucrados, múltiples razones a las que podemos llegar a apelar, pero el mundo globalizado es una de las más importantes. Esto aunado al periodo de incubación, que como mencioné, dura hasta 12 días. Esto significa que mucha gente puede estar contagiada y sin haber manifestado síntomas, continúa su vida diaria contagiando a otras personas. Es por ello que es esencial que en este momento tratemos de respetar la cuarentena y quedarnos en casa. Un poquito de línea del tiempo en relación de cómo se fue manifestando el COVID. Podemos rastrear el origen a diciembre del 2019, cuando China le comunicó a la Organización Mundial de la Salud que había un problema.
que había un brote de una neumonía atípica que estaba desarrollándose y de la manera en que se estaba manifestando, pues era necesario notificar a las autoridades de salud a nivel mundial. El 30 de enero se registraron los 2 primeros casos en Italia, 2 casos que, como sabemos, contagiaron a buena parte de una nación. El 11 de marzo fue cuando el COVID se declaró oficialmente como una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. El 12 de marzo se suspendieron los vuelos en Estados Unidos provenientes de Europa, con tal de frenar esta tasa de contagio. Las clases, algo que todos tenemos muy de cerca, fueron suspendidas aquí en México el 23 de marzo. Y el 27 de marzo, como sabemos, pues se dio ya el posicionamiento de Estados Unidos como el país que actualmente cuenta con la mayor tasa de contagios. Parte de la expansión del COVID, como mencionaba, se debe a la globalización. Nunca había sido tan fácil viajar intercontinentalmente y nunca había sido tan fácil desplazarnos de manera rápida, eficaz y relativamente barata alrededor del mundo. El mapa que miran en pantalla representa la cantidad de vuelos que tenemos alrededor del mundo en un periodo de 24 horas. Es tanto el tráfico aéreo que en el 2018 se registraron más de 200,000 vuelos en 24 horas. En ese tiempo rompió un récord mundial, pero ese récord se ha roto en numerosas ocasiones después del 2018. Además, 200,000 vuelos cada 24 horas conllevan muchísimos pasajeros al día. Y según la Organización de Aviación Civil, se calcula que en el año 2018 viajaron más de 4.300 millones de individuos en el mundo. Ahora, es difícil rastrear a cada individuo su punto de origen y su punto de destino. Y en caso de una pandemia como la que estamos viviendo, pues es esencial tratar de monitorear la manera en que las personas viajan y la manera en que están comunicándose entre ellas. Todo para tratar de frenar la tasa de contagio. La pandemia COVID inevitablemente tiene ramificaciones más allá de la salud pública. De hecho, ya podemos observar algunos de los efectos que está teniendo sobre nuestra economía, sobre nuestra política, inclusive sobre nuestra sociedad. Definitivamente su impacto más severo, esperemos, sea en la economía y no sea en vidas humanas. Inevitablemente la economía sufrirá un gran rezago y es posible que el legado más grande que deje esta pandemia sea en la política. Hoy en día ya podemos observar ciertas conversaciones alrededor de la seguridad social con la que contamos los trabajadores. Estamos hablando del financiamiento y el presupuesto asignado al sector salud. ¿Es insuficiente? ¿Estábamos preparados para enfrentar una pandemia de este tipo? Es un poco esperanzador, pero es posible que esta pandemia abra un poquito la concientización sobre temas más prioritarios que los que tradicionalmente discutíamos. Ahora, la globalización es una de las piezas centrales por la que esta pandemia está causando tanto miedo colectivo. Nunca hemos estado tan cercanos unos de los otros y esto conlleva un riesgo mayor para la tasa de contagio. Existen múltiples implicaciones económicas que el COVID tendrá y los tendrá en diferentes niveles, a diferentes áreas. Yo identifiqué 4 áreas en donde ya estamos viendo ya sea efectos directos o indirectos de la pandemia del COVID. El primero de ellos es la interrupción de las cadenas productivas. En un mundo globalizado en donde tenemos una economía entrelazada, pues en la suspensión, aunque sea temporal, de cierta infraestructura productiva, por ejemplo en un país como China, inevitablemente tiene ciertas consecuencias sobre la cadena productiva alrededor de múltiples mercados, múltiples países, múltiples productos. El suministro a nivel mundial se ve afectado cuando un país como China bloquea exportaciones de, por ejemplo, componentes electrónicos. Y esto es resentido por la economía, ejemplificada por la bolsa de valores. Como ustedes habrán podido ver en noticias u algunas otras partes, pues la bolsa de valores colapsó de manera trágica en algo que ahora conocemos como el lunes negro. La desaceleración económica y la guerra de precios del petróleo ha aunado a todo este problema del COVID, pues ha tenido fuertes repercusiones contra la bolsa de valores. También, en conjunto, hemos visto una menor demanda por combustibles, lo cual llevó a Arabia Saudita y Rusia a la mesa de negociación en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. No llegaron a un acuerdo en ese tiempo
y esto desencadenó una guerra de precios sobre el petróleo. Estoy seguro que actualmente habrán podido observar que la gasolina ha bajado de precio. Bien, esto es un efecto directo del hecho de que el barril de petróleo ha bajado de precio. Y por último, el gasto del consumidor. Siendo que en múltiples países, incluyendo el nuestro, actualmente estamos guardando un periodo de cuarentena, pues esto tiene un impacto directo en el gasto del consumidor y en la manera en que el dinero se mueve dentro de nuestra economía. Una baja generalizada de consumo conlleva problemas a la economía, tanto en macroeconomía y microeconomía. Ahora, hablando del aspecto económico, hay que dejar en claro que el petróleo ya estaba sufriendo un poco de una baja de demanda. Desde principios del año había cierta incertidumbre sobre el precio del petróleo porque la demanda ha ido bajando. El 21 de febrero, ya este problema del petróleo en conjunto al COVID comenzaron a crear cierta volatilidad, cierta incertidumbre en el mercado. Y las bolsas empezaron a reaccionar y a producir efectos pues, bastante negativos. Las cadenas de producción también se habían visto afectadas para este 21 de febrero. Y en conjunto, estos factores crean incertidumbre en los mercados. La incertidumbre nunca es buena para los mercados. Y esto llevó a tener pues, consecuencias negativas, mucho más negativas. El 8 de marzo es cuando existen o se suscitan estos problemas entre Arabia Saudita y Rusia en la organización OPEP. Y el petróleo decayó un 30% en su precio global. Afortunadamente, es noticia de hoy, parece que ya se logró solucionar un poco esta aspereza entre Rusia y Arabia Saudita y parece que se va a lograr un acuerdo en el que ambos países reduzcan su cantidad y su producción de petróleo. Si hay menos oferta de petróleo, se pretende que el precio se eleve. Y de hecho ya empezamos a ver algo de esta alza en el precio del petróleo, lo cual es esencial para México. ¿Por qué? Porque nuestro petróleo, la mezcla mexicana, el 9 de marzo llegó a costar $24 el barril. El 9 de marzo las bolsas reaccionaron negativamente y se desplomaron en un periodo muy corto de tiempo, en lo que ahora conocemos como el Black Monday. A continuación hablaré un poco más de eso. Ahora, el 27 de marzo existió una suspensión parcial de actividades en el gobierno federal. Como ustedes saben, esa fue una suspensión un poco temporal y parcial. Ahora tenemos una suspensión un poco más oficial, legal y casi generalizada. El 11 de marzo es cuando empezamos a ver aquí en México algunas de las pues bajos de los efectos del mercado y empezamos a ver que la gasolina bajaba de precio. Hace relativamente poco, el barril de petróleo mexicano bajó aún más de precio, alcanzando $10 el barril. Esto es desastroso potencialmente, ya que estaríamos encontrándonos en una situación en donde estamos perdiendo dinero por cada barril de petróleo que es producido. Sería insostenible la economía, al menos Pemex, totalmente insostenible. Afortunadamente, como les mencionaba, parece que esto está a punto de cambiar. Bien, esta gráfica ejemplifica un poco la caída del precio del petróleo a nivel mundial y como vemos en la gráfica alrededor de las fechas que les comentaba es cuando vemos este total colapso del precio del petróleo. Pero el precio del petróleo, como les mencionaba, está relacionado con el COVID. El COVID últimamente fue lo que llevó a Arabia Saudita y a Rusia a la mesa de negociación. Sin embargo, es una dinámica por sí misma. Sin embargo, podemos ver que cuando se existió la cuarentena en Wuhan, China, obviamente la gente no hace uso de su vehículo y si no estás haciendo uso de tu vehículo, no es necesario comprar gasolina. Esto conlleva a una baja en la demanda de la gasolina. Baja demanda de la gasolina podría poner en peligro el precio del petróleo. Es por ello que Rusia y Arabia Saudita, disculpen, tuvieron que pues, sentarse a negociar, a ver qué iban a hacer con esta pandemia y los efectos que iba a tener sobre la industria petrolera. Al no llegar a un acuerdo, la crisis se amplificó, pero afortunadamente parece que puede llegar a solucionarse próximamente. Ahora, se me pasó, el Black Monday es el día en que bajaron las bolsas de valores. Y bajar es una simplificación, colapsaron totalmente.
Para los que son ávidos conocedores de la historia, recordarán que Black Monday hace referencia al Black Tuesday. Y Black Tuesday es el día en el cual se reconoce la caída del gran crack de 1929, lo que llevó a generar la Gran Depresión de los años 30. Esperemos que este Black Monday no sea un indicativo de lo que el Black Tuesday en su momento llevó a predecir, pero sí tuvimos una caída sustancial en las bolsas de valores. Una combinación de factores, pero entre los más predominantes, como les había comentado, está el COVID y esta guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. Económicamente, a este punto es casi inevitable que entremos en una recesión económica mundial. Ahora, algunos de ustedes puede que estén, o que sean conocedores o que hayan sido expuestos al concepto de la recesión económica. De manera muy simplificada, la recesión económica habla de una fase en un ciclo económico en donde hay una desaceleración económica, un estancamiento. La tasa de variación anual del Producto Interno Bruto es negativa por 2 trimestres consecutivos. Esa es la señal que indica que un país está por entrar o entrando a una recesión. Sin embargo, pues una recesión mundial significa una desaceleración y un estancamiento de la economía mundial. Afecta de manera muy drástica y no solo afecta a los mercados, no solo afecta a la bolsa de valores, afecta al individuo, afecta al empleo, afecta inclusive a los salarios. Ahora, ¿cómo influye el COVID o coronavirus a esta recesión? Pues la interrupción de cadenas productivas, lo cual ha aportado en gran parte a esta desaceleración económica, la falta de actividades laborales y de consumo. Muchos de nosotros seguimos trabajando desde casa. Desafortunadamente, mucha gente no está en la posición de poder seguir trabajando en la casa y ante la ausencia laboral, pues se detiene la producción que estaba alimentando la economía. Todo esto en conjunto conlleva a una reducción del crecimiento económico. Y en México, esperemos que el efecto no sea tan grave, pero inevitablemente vamos a tener efectos negativos. Hacienda el día de hoy estaban liberando información sobre la tasa de crecimiento que podemos llegar a esperar y estaría rondando el 0, si no es que estaríamos en una tasa negativa de aproximadamente 3 hasta el 7% podríamos llegar a ver para el 2020, o al menos en el tercer trimestre del 2020. Esperemos que no sea así, y no todo es malo. Estoy seguro que han estado expuestos a fotografías de este tipo. Estuvieron circulando mucho por redes sociales y en noticieros. Esta gráfica o esta imagen que ven en pantalla representa la contaminación que existía en la ciudad de Wuhan, China, antes y durante la cuarentena. Los tonos naranjas representan la contaminación y la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Y como vemos, hay una gran diferencia. Literalmente la ciudad se limpió en el periodo en que existió la cuarentena. Sin embargo, este es un efecto a corto plazo. El problema con el cambio climático y la acumulación de dióxido de carbono es que es un daño que se va acumulando en la atmósfera. Sería el equivalente de un señor de 80 años de edad que deja de fumar a los 75 años de edad. Es mejor para su salud, totalmente, pero el daño ya está hecho. Y lo más probable es que ya esté presentando pues, problemas de salud relacionados a décadas de tabaquismo. Bien, el mundo lleva décadas desde la revolución industrial, siglos desde la revolución industrial, y décadas ampliando cada vez más la base productiva, la industrialización en muchos países y por ende la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que últimamente son acumuladas y atrapadas en nuestra atmósfera. Sin embargo, esto no está perdido. Esto nos sirve para darnos cuenta que la naturaleza pues, necesita un respiro. Probablemente han visto fotografías como las que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Los canales de Venecia transparentes, se podía ver el fondo del agua. Pavos reales, jabalís caminando por las calles de Madrid. Ante el silencio, ante la poca actividad, la naturaleza retomando un poco los espacios que había perdido. Esto al menos debería hacernos reconsiderar y debería pues, hacernos conscientes del problema generado por la actividad humana y el cambio climático. Ahora, efectos sociales existen diversos. No toda persona va a ser afectada de la misma manera, no toda sociedad va a ser afectada de la misma manera. Sin embargo, en nuestra sociedad podemos ya ver ciertos peligros latentes que pues, se dan por diferentes razones. Actualmente está muy en boga el
el argumento o al menos la conversación en relación a el cese de actividades laborales. Tristemente, la sociedad mexicana no está bien equipada para mantenerse un periodo de tiempo tan largo fuera de sus actividades laborales. Muchísima gente en nuestro país vive al día y aislarse de esas actividades laborales conlleva una pérdida de salario, una pérdida de ingreso y por ende la capacidad de poder adquirir lo necesario para vivir. También estamos hablando mucho de grupos de trabajadores en distintos países que no tienen una red de seguridad social en donde recargarse. No tienen un seguro médico, como es el caso de más de 30 millones de personas en Estados Unidos. ¿Cómo van a hacer frente a esta pandemia si no tienen ese tipo de seguridad? Y una pregunta más importante, ¿por qué nosotros como sociedad hemos permitido dejar tanta gente en un estado de vulnerabilidad? Desde el punto de vista individual, depende del tiempo, el tipo de aislamiento, pero podríamos llegar a enfrentar desde problemas psicológicos por el aislamiento hasta dificultades económicas. Muy relacionado a lo que les comentaba desde el punto de vista social. Las personas que no pueden deslindarse de manera temporal de sus actividades laborales van a exponerse, van a salir a trabajar. Tristemente no tienen otra opción. Estas personas se ponen en riesgo a sí mismas y a sus familias, lo cual también conlleva un problema mayor relacionado al contagio. Esperemos que nuestra sociedad pueda reaccionar de la mejor manera. Sin embargo, ya estamos viendo efectos relacionados a la sociología y a la sociedad en diferentes países. Desde cosas buenas que nos inspiran, los aplausos que día a día por las noches toda la sociedad en España da a sus trabajadores del sector salud, hasta cosas un poco más tristes, como las personas vulnerables, como las que tenemos aquí abajo en la esquina, personas que tienen que trabajar día a día. Además, el desabasto que hemos visto, al menos en noticias y al menos en algunos productos. ¿Por qué? Porque existe una psicosis colectiva, existe una paranoia, la incertidumbre nos lleva a pensar que las cosas podrían empeorar de la noche a la mañana. Y con base en esa idea, pues salimos y hacemos las famosas compras de pánico, desatendiendo o consumiendo de más y creando un desabasto para las personas que necesitan ese tipo de productos. ¿Por qué esto? Bueno, esto también se debe a algo que es una navaja de doble filo en nuestro mundo moderno, el acceso a la información. Nunca hemos tenido tanta tecnología, nunca hemos tenido tanto acceso a la información y a una información tan variada de diferentes fuentes, en diferentes idiomas, en diferentes puntos. Somos ricos en información. Quizás somos demasiado ricos en información. ¿Será posible que exista una sobresaturación de información? Estamos recibiendo tanta información que en vez de informarnos nos está confundiendo. Hay académicos que están investigando precisamente este tema, ya que es algo extremadamente nuevo. Nunca habíamos atravesado algo igual. Todos han escuchado el concepto de fake news y existen fake news. Muchas noticias falsas circulan especialmente en las redes sociales y pues más que informar al público, propagan conspiraciones, propagan datos falsos, propagan cosas sensacionalistas que a veces son muy difíciles de verificar. La tasa en que se comparte este tipo de material, visto ese trasfondo sensacionalista, pues en el momento en que verificamos esa noticia, a veces es demasiado tarde. Ya llegó a cientos de miles de pantallas. El daño ya está hecho. La manipulación mediática o el efecto de la desinformación ya se está dando. Y esto me lleva al siguiente punto, el sensacionalismo. Porque las fake news podrán ser compartidas por usuarios de redes sociales, pero en efecto hemos visto que muchos periodismo, tal vez no el mejor, pero algunos sectores del periodismo cada vez más participan en el sensacionalismo. Y esto no es coincidencia. Últimamente, un periódico, un noticiero es un negocio. Ellos tienen que generar un ingreso de alguna manera. Y el acceso a la información digital pues, ha conllevado a una baja en la cantidad de periódicos que se venden. ¿De dónde entonces están sacando ingresos los noticieros y los periódicos? Bien, pues ahora estamos atravesando lo que se llama la economía del clic. Y a veces crean títulos un poco más sensacionalistas, sin mentir, nada más exagerar o darle un giro a la narrativa para hacerla más sensacionalista, con la intención de generar curiosidad y de generar ese clic. Ese clic genera tráfico a la página de internet y con eso ellos pueden
elevar un poco más su ingreso al vender publicidad nativa dentro de estos portales. Y por último, la curiosidad innata a la condición humana, aunada a la incertidumbre. Todos queremos saber qué está pasando con esta epidemia, con esta pandemia. Todos queremos saber cuánto es ahora el nuevo número, qué va a decir el subsecretario de Salud, qué va a pasar en el otro lado del mundo. Hay mucha curiosidad, mucha incertidumbre y por ende, pues mucha gente en buenas intenciones comparte información, pero es información que generalmente no proviene de fuentes confiables. Un ejemplo de esto son las famosas cadenas de WhatsApp. Y pueden llegar a ser desde artículos sensacionalistas hasta noticias falsas que solo generan confusión. Bien, estamos atravesando todo esto juntos y así como tenemos ramificaciones como les que acabo de comentar, habrá más. Solo el tiempo dirá qué consecuencias traerá esta pandemia. No todo será negativo y esperemos que pues, salgamos bien de esto. Eso es todo por mi parte y ahora me gustaría poder responder algunas preguntas que puedan tener para mí. Déjenme ver a la pantalla. Por lo pronto contestaré una muy básica. ¿Cuándo acabará la pandemia? Actualmente tenemos una fecha del 30 de abril para dejar la cuarentena. Es una pregunta que me ha tocado responder en numerosas ocasiones. ¿Será posible que para el 30 de abril se haya pues, pasado, digamos, el peor periodo? Obviamente no soy poseedor de esa respuesta, ya que no sabemos realmente la situación que vamos a estar viviendo el 30 de abril. Se tiene esperanza de que este periodo en el que hemos guardado cuarentena sea suficiente para aplanar la curva. Sin embargo, hasta no atravesar ese puente, no sabremos qué nos espera del otro lado. Y es posible que el 30 de abril aún tengamos que tomar precauciones. No sabría decir si volvamos a retomar las actividades económicas con normalidad, ya que este no es un escenario normal. Acá tenemos otro. Nos pregunta América Velázquez, ¿cree que se encuentre alguna solución para evitar un estancamiento o recesión económica durante el periodo de COVID o la cuarentena? Es difícil encontrar un remedio a la recesión. Sin embargo, algunos países han tomado acción aportando algunos estímulos fiscales. Si han visto noticias en Estados Unidos, habrán visto que se aprobó un paquete de emergencia de más de 2 trillones de dólares para distribuir entre los ciudadanos que pues, están sin recibir un ingreso durante este periodo de cuarentena, así como para ayudar a las grandes empresas y evitar que colapsen. En México no se ha anunciado un paquete de emergencia de ese tipo y no han dado ningún tipo de estímulo fiscal para solventar la situación, especialmente en las micro y pequeñas empresas. Esperemos que pues, los gobiernos reaccionen acordemente a las condiciones que nos toque vivir y se tomen las medidas necesarias. ¿Existen medidas? Existen. Que sean tan efectivas como para tratar de detener la recesión, no creo. Pero existen medidas que pueden aliviar un poco los síntomas de la recesión, especialmente el desempleo. El desempleo es uno de los problemas más grandes porque conlleva pues además de miles, si no es que millones de personas que pierden el empleo, conlleva ponerlas en una posición de vulnerabilidad y el desempleo puede llegar a tener repercusión sobre la seguridad pública. Y podemos tener algún tipo de problema de seguridad pública aún mayor. Diana García nos pregunta, ¿cómo considera usted que el gobierno de AMLO ha estado manejando la situación de la pandemia en México? La verdad, siempre hay campo para mejorar. Considero que la reacción del gobierno federal ha sido un poco lenta. Algunas entidades federativas han reaccionado con un poco más de fuerza y más velocidad. Indudablemente existe mucho optimismo en la federación. El presidente López Obrador se podría decir que es un optimista empedernido y pues de cierta manera no estaría consciente o seguro de que esté viendo este problema como realmente es. Parecería que está viendo algo que él quisiera que fuera realidad, específicamente su realidad, lo cual nos conviene a todos. La realidad en donde México va a salir inmune, en donde México tiene algún tipo de pues, protección adicional, tal vez por nuestra composición genética, el hecho de que somos un pueblo mestizo, ojalá sea verdad.
pero yo soy científico y sin hechos, sin evidencia, se me hace un poco irresponsable actuar sobre pues, el futuro de millones de personas solo basado en la especulación y en la... por último, la última pregunta que puedo responder por el límite de tiempo que tenemos de Rodrigo López. Desde su perspectiva personal, ¿qué piensa acerca de la gente que es empleada en negocios autónomos o privados donde el pago depende del encargado de los mismos? La verdad es una de las situaciones más precarias que estamos llegando a enfrentar. Muchas pequeñas y medianas empresas se podrían ver perjudicadas directamente porque tienen que pagar impuestos. El día de antier se venció el plazo para la declaración anual para personas morales y sin embargo ahora tienen que pagar salarios mientras que detienen toda actividad económica. Es muy difícil para muchas compañías pagar salarios si no están generando un ingreso. Ahí es donde, en mi opinión, debería entrar el Estado mexicano y el gobierno debería apoyar a las pequeñas y medianas empresas para mantenerse a flote, al menos para solventar esta situación mientras empieza a retomarse un poco la actividad económica. Tristemente, pues la línea del gobierno es muy diferente y al menos por ahora no ha hablado de hacer eso. Sin embargo, hay que recordar que las cosas cambian y a veces la necesidad hace que pues, los gobiernos tomen acciones que habían dicho que no tomarían, pero se ven forzados a tomar. Por último, considera que las medidas que están tomando son suficientes. Por lo pronto, podrían llegar a ser suficientes, siempre se puede hacer más. Mi problema, o más bien mi miedo más grande, es el desabasto en el sector salud. Las personas que trabajan en el sector salud literalmente están arriesgando la vida para protegernos. Se me hace injusto que los mandemos a la guerra sin su fusil. Entonces, es necesario hacer compras de emergencias, es necesario armar a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros camilleros, a toda persona que trabaja indirecta o directamente relacionada con el sector salud. Tenemos que darles armamento para poder protegernos a todos. Bien, les agradezco mucho la asistencia, les agradezco mucho la atención a ustedes y a Universidad CETIS. Y les recuerdo que todas las preguntas vamos a tratar de hacerles llegar alguna respuesta vía correo electrónico. Ya, ahora cómo. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Marco. Excelente todo lo que pudiste compartir con todos nuestros asistentes. Nuevamente agradecemos la participación de todos con nuestra conferencia. Les comento que en CETIS Universidad Campus Ensenada y Campus Tijuana tenemos abierto nuestro proceso de admisión para el nuevo ingreso en agosto 2020. En el chat de este grupo dejaremos todos los datos e información de contacto para que puedan preguntar acerca de nuestros próximos exámenes de admisión. Gracias a todos. Seguimos en contacto. Sigan, por favor, las redes sociales. Y de nuevo, gracias, Marco, por hacer este espacio para poder compartir en CETIS sobre todo este tema tan controversial. Muchas gracias a ustedes. Es siempre un placer.